Hola a todos, mi nombre es Marta Guerrero, yo soy audióloga protésica y trabajo como técnico en audiología protésica en la Clínica SEN de Granada. Hoy vengo a hablaros sobre el estudio audiológico y la adaptación protésica, en qué nos basamos a la hora de poner audífonos y qué pacientes son candidatos a ponerse audífonos y cuáles no y por qué. Cuando un paciente llega a un centro auditivo, lo primero que se le realiza es una anamnesis, ¿vale? Aquí necesitamos saber algunos datos básicos del paciente, de su salud en general y de su salud auditiva. Y procedemos a realizar las diferentes pruebas audiológicas, como son la otoscopia, que nos puede salir normal o puede salirnos anormal, ¿vale? En el caso de que veamos un oído que no es normal, vamos a derivar a este paciente a la consulta del otorrino y él valorará si realmente es anormal y qué hay que hacer con este oído. En el caso de un oído normal, pues bueno, vamos a realizar la siguiente prueba, que sería una impedanciometría, ¿vale? Nos puede salir una impedanciometría normal, entonces procedemos a la audiometría y si la impedanciometría no es normal, igualmente derivaremos a este paciente a la consulta del otorrino. ¿Qué valoramos en la anamnesis? En la anamnesis es muy importante conocer ciertos aspectos del paciente, como viene a ser si el paciente viene de forma libre o viene obligado por sus familiares, qué edad tiene este paciente, los síntomas por lo que acude, cuál es la queja real del paciente, si ha visitado al otorrino, si tiene algún tipo de informe, si tiene alguna intervención quirúrgica, antecedentes familiares. Hay que valorar también las habilidades manuales de esta persona a la hora de manipular el audífono en el caso de que sea necesario, qué estilo de vida y cuáles son los ambientes que frecuenta, porque al final no es lo mismo una persona que se mueve en ambientes muy ruidosos que una persona que lleva una vida un poquito más tranquila, un poquito más sedentaria. Esto es muy importante de valorar a la hora de poner un audífono. Y cuáles son las necesidades de este paciente, porque no todos los pacientes vienen con la misma queja. Hay algunos pacientes, pues bueno, que lo que les interesa es entender un poquito mejor la televisión. Hay otros pacientes que su problema viene en el ámbito laboral porque no terminan de entender bien o cuando van a reuniones familiares, a reuniones de amigos. Todas estas necesidades son muy importantes de tener en cuenta a la hora de adaptar una prótesis auditiva a una persona y la experiencia o no en el uso de audífonos, así como pues bueno, el conocimiento que tenga esta persona acerca del uso de audífonos, si conoce a algún amigo, a alguien cercano que usa audífonos y qué experiencia tiene con él. Luego pasamos a la otoscopia. Dentro de la otoscopia, pues vamos a ver el conducto auditivo externo, que es lo que podemos ver con la otoscopia. Y lo que vamos a valorar aquí, pues va a ser si tiene tapón de cerumen o tiene un tapón epidérmico, si tiene alguna perforación timpánica, la curvatura y pues si el conducto es muy estrecho es más bien ancho y el estado de la membrana timpánica, ¿vale? Tenemos que valorar que todos estos aspectos sean normales, estén bien y en el caso de ver alguna anomalía tenemos que derivar a esta paciente, como hemos dicho antes, al otorrino. Pasamos a la siguiente prueba, que sería la impedanciometría. Aquí lo que vamos a medir es la compliancia. ¿Qué es la compliancia? Es la movilidad de la membrana timpánica y de la cadena de huesecillos. Lo que vamos a estudiar aquí es si el movimiento de esas estructuras es normal o es inferior o por el contrario es superior, ¿vale? Esto es lo que nos va a indicar un poco, pues bueno, si puede tener moco en el oído del paciente o si puede tener algún tipo de patología que pueda ser que deba de ser tratada por el otorrino. Las dos pruebas más importantes dentro de la impedanciometría serían la timpanometría y el reflejo estapedial. Y pasamos a la audiometría. Dentro de la audiometría vamos a diferenciar la audiometría en adultos de la audiometría de niños. En la audiometría de adultos vamos a realizar una audiometría tonal liminar por vía aérea. La vía aérea es la transmisión del sonido a través del conducto externo, membrana timpánica y cadena de huesecillo. Y la vía ósea, que sería la transmisión del sonido a través del hueso de la mastoide, ¿vale? Llegaría directamente el sonido al oído interno. Con esto queremos saber los umbrales auditivos del paciente y el tipo de pérdida auditiva.
Además vamos a realizar un UCL, que sería una prueba de disconfort auditivo, es decir, vamos a valorar la sensibilidad que tiene esta persona, este paciente, frente a los sonidos fuertes. Y una logoaudiometría o audiometría verbal, que vamos a valorar con esta prueba el entendimiento que tiene esa persona. Con esto podemos saber qué rendimiento nos van a dar los audífonos. Si el entendimiento de la persona, al darle volúmenes buenos, pues se pronostica un buen rendimiento de los audífonos. Y luego la audiometría en niños, entre recién nacido y 24 meses, se le van a realizar potenciales auditivos, y entre los 2 y los 5 años intentaremos hacer audiometrías condicionadas por juego. Los resultados que nos pueden salir en la audiometría. Bueno, si su umbral auditivo se encuentra entre 0 y 25 decibelios, vamos a considerar que es una persona normoacúsica, ¿vale? Que es una persona que está dentro de la normalidad. Entre 20, 26 y 40 vamos a considerar que sería una pérdida leve. Entre 41 y 70 va a ser una pérdida moderada. Entre 71 y 90 una pérdida severa. Entre 91 y 120 pues sería una hipoacusia profunda, y ya más de 120, es decir, más de este rango, ya sería una cofosis, un oído cofótico, una persona que no oye absolutamente nada. Vale, aquí he puesto dos ejemplos de lo que sería una audiometría verbal, que sería esta primera gráfica, y esta sería una logoaudiometría, que sería la prueba para valorar el entendimiento. Como veis, si están las gráficas por encima del 20, sería una normoacusia, ¿vale? La gráfica azul corresponde al oído izquierdo y la gráfica roja al oído derecho. Y esta gráfica que vemos aquí abajo sería el UCL, es decir, el umbral de disconfort, la tolerancia que tiene esta persona a los sonidos fuertes. En este caso estaría también dentro de la normalidad, ¿vale? Pues estamos en 100 decibelios. Y esta gráfica de aquí de la derecha nos va a dar información sobre el entendimiento que tiene esa persona. En los numeritos de abajo son el volumen y los numeritos de aquí son el porcentaje de palabras acertadas. Lo normal a la hora de entender es que una persona entienda el 100% de las palabras entre un volumen de 20 y 45 decibelios, ¿vale? Como veis en esta gráfica, está todo dentro de la normalidad. ¿Cuál sería el caso de una persona con hipoacusia? Bueno, pues tenemos aquí esta gráfica. Vemos que en el oído derecho empezamos a escuchar a partir de los 60 decibelios y en el oído izquierdo a partir de los 65. Fijaros que con respecto al 20 está bastante por debajo, ¿vale? Esto sería una hipoacusia. Y en el caso de la logoaudiometría, pues vemos también que esta gráfica está desplazada hacia la derecha, es decir, hacia intensidades más altas. Esta persona alcanza el máximo de entendimiento a un volumen de 70 decibelios, ¿vale? Como veis, está bastante por encima de las dos líneas de normalidad, con lo cual esta persona sí sería candidata para adaptar audífonos. ¿Cuándo adaptamos prótesis auditivas? Vamos a adaptar prótesis auditivas a partir de 40 decibelios, es decir, de pérdidas leves, dependiendo de la dificultad que presente el paciente en su vida diaria. Hay personas con una pérdida leve o leve moderada que no tienen dificultad, pues porque al final están en casa, llevan una vida tranquila y no necesitan adaptarse a un audífono. Aparte, hay algunas personas, algunos pacientes que con estas pérdidas hacen la prueba de audífono y realmente el beneficio es mínimo, con lo cual no se adaptan. Pero si este paciente presenta una dificultad en las actividades de su día a día, entonces sí vamos a adaptar audífonos. Bueno, y una pregunta súper común cuando vienen los pacientes a consulta y tienen pérdida auditiva con los dos oídos es si se pueden adaptar solo un oído. Lo ideal, lo recomendable siempre es adaptar los dos oídos, porque con esto vamos a mantener activos ambos oídos, ayudando a que haya menor deterioro cognitivo, vamos a mejorar el entendimiento en situaciones ruidosas, vamos a mejorar la localización de los sonidos, vamos a disminuir la fatiga auditiva y la adaptación del audífono va a ir mucho mejor, siempre que adaptemos dos audífonos en lugar de uno, con uno, ¿vale? Aquí os he puesto algunos tipos de audífonos, ¿vale? Los que van por dentro, los que van por detrás de la orejita. Va a depender mucho del tipo de pérdida auditiva, del conducto, de la manipulación de esta persona con piezas pequeñas. Todo eso son aspectos muy importantes a la hora de elegir qué prótesis auditiva poner. Pues con esto termino mi presentación. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado, os haya resultado interesante. Os dejo por aquí una fotito de todos los compañeros de la Clínica SEN de Granada. Un saludo.